el presente video vamos a desarrollar el tema la teoría estándar de la argumentación jurídica. En la antigüedad, una de las razones del desarrollo de la lógica era la necesidad de controlar la validez de los diferentes argumentos y alegatos ante los tribunales. Sin embargo, los intentos de construir un discurso racional en el ámbito del derecho no se limitaron a la argumentación de los juristas, sino que también se extendieron al mismo discurso normativo, y en este sentido es habitual referirse a una lógica de normas o lógica deóntica. La teoría integradora de Mark Cornich. La argumentación jurídica cumple una función de justificación, inclusive cuando la argumentación persigue una finalidad de persuasión. Solo es posible persuadir cuando los argumentos se encuentran justificados. Justificar significa dar razones que muestran que la decisión asegura la justicia de acuerdo con el derecho. La teoría integradora parte por considerar que por lo menos en algunos casos las justificaciones que lleven a cabo los jueces son de carácter estrictamente deductivo, siguiendo las premisas del silogismo jurídico. Un primer presupuesto para la justificación deductiva es que el juez debe aplicar las reglas del derecho válido. Un segundo presupuesto es que el juez debe identificar cuáles son las reglas válidas, lo que implica aceptar que existen criterios reconocidos, compartidos por los jueces y fiscales. La justificación deductiva tiene sus límites cuando las premisas normativas o fácticas plantean problemas en los casos difíciles. McCordy identifica 4 problemas: problemas de interpretación, de relevancia, de prueba o de calificación jurídica del hecho. Los 2 primeros afectan a la premisa normativa, los argumentos normativos, y los 2 últimos a la premisa fáctica, argumentos fácticos. En los casos difíciles no basta la justificación deductiva, justificación de primer orden, sino que se debe utilizar otros argumentos, de ahí que sea necesario justificar primero a partir del requisito de universabilidad y segundo, que la decisión tenga sentido en relación con el sistema, lo que implica cumplir con los requisitos de consistencia y de coherencia, y con el mundo argumento consecuencialista. La justificación da la elección de la utilización de una u otra norma general que da lugar a la justificación de segundo orden. Introducción según Robert Alexy. Alexy no pretende elaborar simplemente una teoría normativa de la argumentación jurídica que permita distinguir los buenos de los malos argumentos, sino una teoría que sea analítica, que penetre en la estructura de los argumentos y descriptiva, que incorpore elementos de tipo empírico. Teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy. La teoría del discurso como teoría procedimental es la fundamentación de las reglas del discurso. La teoría del discurso de Habermas, que Alexy hace suya, se puede caracterizar como una teoría procedimental. Alexy formula reglas para el discurso práctico que debe presidir toda argumentación que pretende calificarse como racional. Reglas que también prescinden la argumentación jurídica eran particular. A. Las reglas y formas del discurso práctico general. Las reglas fundamentales, las reglas de la razón, las reglas sobre la carga de la argumentación, las formas de los argumentos, las reglas de la fundamentación, las reglas de transición. B. Los límites del discurso práctico general. Las reglas anotadas no garantizan que pueda alcanzarse un acuerdo para cada cuestión práctica, debiendo que algunas reglas del discurso solo pueden cumplirse de manera aproximada. La teoría de la argumentación jurídica de Alexy. El procedimiento del discurso jurídico se define por las reglas del discurso práctico
general y por las reglas y formas específicas del discurso jurídico que expresan la sujeción a la ley, a los precedentes jurídicos y a la dogmática. Alexis distingue dos aspectos fundamentales en la justificación de las decisiones jurídicas: la justificación interna y la justificación externa. La justificación interna distingue una forma simple y otra más general que la justificación externa. La primera está referida a los casos fáciles en los que se efectúa a la inferencia deductiva a partir de una norma. La segunda se refiere a los casos complicados en los que no cabe efectuar directamente la inferencia deductiva, sino que es necesario acudir a los diversos pasos de desarrollo con la finalidad de la aplicación de la norma al caso que no sea discutible. Otras teorías del discurso racional. La primera teoría, a los individuos que participan en el mismo. Esta se caracteriza porque en el procedimiento puede participar un número ilimitado de individuos en la situación en la que realmente existe. La segunda teoría, a las exigencias que se impone al procedimiento. Esta teoría del discurso puede formularse íntegramente a través de reglas. Alexis no solo incluye reglas, sino formas de argumentos. La tercera teoría, a la peculiaridad del proceso de decisión. La teoría del discurso se caracteriza porque las convicciones fácticas y normativas, así como sus intereses, pueden ser modificados en virtud a los argumentos presentados en el discurso del procedimiento. Alexis considera 4 vías del discurso racional. Estas reglas del discurso racional no se refieren solo a las proposiciones, sino también al comportamiento del hablante. Lo que esto significa que no son reglas semánticas, sino también reglas pragmáticas. La primera vía, consideradas como reglas técnicas. La segunda vía es la fundamentación empírica y consiste en mostrar que ciertas reglas rigen de hecho. La tercera vía es la fundamentación definitoria y consiste en analizar las reglas que definen un juego de lenguaje. La cuarta vía, llamado también pragmático procedimental, consiste en mostrar que la validez de determinadas reglas es condición de la comunicación lingüística. Reglas y formas del discurso práctico general. Las reglas fundamentales son las siguientes. Primero, ningún hablante puede contradecirse. Segundo, todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. Tercero, todo hablante solo puede afirmar aquellos juicios de valor y deber que afirmarían. Cuarto, distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados. Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar aquello que afirma. Quien pueda hablar puede tomar parte del discurso. Todos pueden problematizar cualquier aserción. Todos pueden expresar sus opiniones, deseos y necesidades. A ningún hablante puede impedírsele ejercer sus derechos fijados. Las reglas sobre las cargas de la argumentación. Quien pretenda tratar a una persona A de manera distinta que a una persona B, está en obligación a fundamentarlo. Segundo, quien ataca una proposición o una norma que no es objeto de discusión debe dar una razón por ello. Tercero, quien ha aducido un argumento solo está obligado a dar argumentos en caso de contraargumentos. Cuarto, quien introduce en el argumento una afirmación o manifestación sobre sus opiniones, deseos o necesidades que no se refieran como argumentos a una anterior manifestación, tiene, si se le pide, que fundamentar por qué introdujo esa afirmación o manifestarla.
los límites del discurso jurídico, el derecho como sistema de normas, reglas y principios y de procedimientos. Alexis menciona la pretensión de corrección que se plantea en el discurso jurídico se efectúa bajo las exigencias señaladas por la ley, la dogmática y los precedentes. Son relativas a los participantes en el discurso, a un determinado momento temporal y final. En la mayoría de los casos, el procedimiento no puede realizarse en la práctica. Argumentación jurídica. Las críticas de Atienza. La argumentación que se efectúa en la vida jurídica es en gran parte una argumentación sobre los hechos y la teoría estándar que se ocupa casi con exclusividad de cuestiones de tipo normativo. La teoría de la argumentación jurídica debería ocuparse también de la argumentación en el ámbito de la producción del derecho y no solo en el ámbito de la decisión judicial. La teoría estándar solo considera el proceso que se denomina como adjudicación, es decir, la aplicación de las normas jurídicas al caso, olvidando que la resolución del problema jurídico es el resultado de una mediación o negociación. En el contexto de la justificación, se necesita contar no solo con criterios de cómo justificar las decisiones, sino también cómo se fundamentan, de hecho, las decisiones fomentadas. Teorías de la argumentación jurídica según precursores. El razonamiento jurídico según refiere Raz. El pensamiento o razonamiento jurídico están sujetos a una lógica jurídica especial. Esto algunas veces significaría que el razonamiento jurídico no está sujeto a leyes lógicos, pero de modo más frecuente indica que es una creencia de que hay una regla adicional de lógica que se aplican solamente al razonamiento jurídico. Según Luis Recance Siches, puso de relieve la insuficiencia de la aplicación de los métodos lógicos deductivos al razonamiento jurídico. También mantuvo un cierto escepticismo realista frente a la posibilidad de un análisis racional de los procesos de decisión jurídica. Propuso una alternativa a la aplicación de la lógica formal al derecho que denomina logos de lo razonable, que se constituye en una lógica material frente a lo formal, una lógica de lo humano frente a la lógica tradicional. El objeto de la teoría de la argumentación jurídica es un discurso justificativo de los jueces, de las razones que ofrecen como fundamento o motivación de sus decisiones. No tiene por finalidad la descripción y explicación de los procesos de toma de decisión. La retórica es el arte de hablar de manera correcta en público con el propósito de conseguir la adhesión de un auditorio particular mediante técnicas de persuasión. También es una ciencia de las experiencias que descansa en observaciones controladas y empíricamente comprobables de los actos del habla e intenta asegurar la validez de sus conocimientos mediante una construcción histórica y la formación de una hipótesis sobre la sistemática y las reglas del habla correcta. Los elementos de la retórica. Dentro de los elementos de la retórica encontramos los acuerdos previos, que es el preciso identificar los acuerdos previos a fin de valerse de ellos como paso previo a la argumentación como tal, a fin de convencer al auditorio. En segundo lugar, tenemos el auditorio, que es el conjunto de personas en las cuales el orador intenta llegar con su argumentación. ¿Y qué es la argumentación? La argumentación sirve para definir y referir al acuerdo previo para establecer las nuevas premisas que el auditorio tomará como válidas. El modelo argumentativo. En el modelo argumentativo, el orador no puede elegir su punto de partida, sino debe basarse en aquellos conceptos que ya son admitidos previamente por el auditorio. Los puntos de partida deberán ser reales a los más gustados por el auditorio. El discurso retórico es el diseño usualmente inmenso en esta tendencia que plantea la posibilidad de hacer llegar
un mensaje al destinatario como si esto fuera un objeto que se pasa de un individuo a otro sin alteración de sus características. El inventio es la fase preparatoria de un proceso argumentativo en que se obtendrán los elementos necesarios para la resolución de un problema. Inventio. El inventio es la fase preparatoria de un proceso argumentativo en que se obtendrán los elementos necesarios para la resolución de un problema. Dispositio. Es la organización de los elementos que tomarán parte en la argumentación posterior a la delimitación del problema. Con ella se realiza la estructura del discurso para definir formalmente aquello que es posible decir. Elocutio. Es la elocución como una de las fases de la generación del discurso, es donde los elementos a desarrollar definidos en el inventio, combinados con el orden de los mismos referido en la dispositio, tomarán la forma conceptualizada. Actio. Actio es la transmisión de todo el proceso argumentativo ante el auditorio. Para el diseño, esto se realiza en diversos momentos, cuando se presenta el trabajo al cliente que lo ha solicitado, pero además cuando el diseño está expuesto al público objetivo, aquel o a quien el cliente quería dirigirse, para lo cual buscó nuestro apoyo.